Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, pertenecemos a la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera de Bioquímica y Farmacia. Somos estudiantes de nivelación del paralelo número 2. El día de hoy les explicaremos sobre la tabla periódica. Mi nombre es Sebastián Ayauca y les voy a contar sobre la historia de la tabla periódica. En la Edad Antigua, los ciudadanos griegos tenían una filosofía de que la materia estaba constituida por 4 elementos. Estos elementos eran agua, tierra, fuego y aire. En la Edad Media, los ciudadanos o personas que eran afines a la química y realizaban investigaciones eran llamados alquimistas. Estos alquimistas, al momento de descubrir un elemento nuevo, los nombraban mediante un astro o el nombre del lugar donde se descubrió el elemento. En épocas más adelante, el científico John Dalton en 1808 elaboró un informe en el cual detalló un símbolo y le dio un nombre a cada elemento que ya se había descubierto hasta esa época. El científico Johann en 1817 propuso la ley de las tríadas, donde se toman tres elementos y para saber la masa del elemento del medio se realizaba el cálculo de la media aritmética de las masas de los otros dos elementos. Como podemos ver aquí en la diapositiva, se toma la masa del nitrógeno, la masa del astato y se le procede a calcular la media aritmética, que nos saldría 31. Esta ley era solo para algunos elementos y no se cumplía con toda la tabla que propuso este científico. En 1864, el científico John Newlands propuso la ley de las octavas, el cual se agrupaba 8 elementos en columnas y estos elementos eran relacionados con sus propiedades físicas y químicas. Esta tabla no dio resultado porque solo cumplía con esta ley hasta el elemento calcio, por lo que fue descartada. En 1870, el científico Meyer publicó sus descubrimientos sobre la periodicidad de los elementos. Estos elementos fueron ordenados y graficados en una tabla según el volumen de cada uno de estos elementos encontrados hasta la época. Dmitri Mendeleev, un químico ruso, publicó en 1869 su primera versión de la tabla periódica, la cual no se parece en nada a la tabla que poseemos en la actualidad. La tabla lista los elementos en filas y columnas en orden de masa molar creciente. Las filas eran construidas de forma tal que presentaran propiedades químicas semejantes. En 1871, Mendeleev produjo una segunda versión de su tabla. Esta versión es sin duda más cercana a la que empleamos actualmente, pero aún así es muy distante a la actual. En esta nueva versión, los elementos con propiedades semejantes se organizaban en columnas y no en filas. Además, apareció un sistema de numeración de los grupos que es muy empleado hoy en día. En esta versión de la tabla periódica, Mendeleev avanzó más, no solo conformándose en predecir la existencia de un elemento, sino que también predijo las propiedades químicas y físicas de elementos aún por aislar. A pesar de que esta versión de Mendeleev fue un rotundo éxito, aún poseía algunas inconsistencias bastante enfáticas, que eran omitidas casi a la fuerza. Para el año de 1913, la teoría atómica ya era más que una hipótesis, era una teoría científica a toda regla. El físico inglés Henry Moseley encontró una relación entre la longitud de rayos X de un elemento y la carga atómica, e introdujo el concepto del número atómico. Con esto, reorganizó la tabla periódica. Mediante este proceso, Moseley pudo corregir diversas anomalías en la tabla periódica. A pesar de ser un método de organización netamente físico, el nuevo sistema concordaba de forma armoniosa con las propiedades químicas. El químico americano Demick en 1923 reorganizó la tabla de forma tal que tuviera 18 columnas y se sacaran los lantánidos, para que cada uno de los cuadros fuera más grande y de ese modo poder introducir datos dentro de cada una de las celdas de cada elemento. La tabla periódica se hizo muy famosa no tanto por el prestigio de Demick, sino por la industria médica, que preparó una tabla de mano portátil con la versión de Demick en 1928, la cual se popularizó escolarmente en los colegios de enseñanza media y básica secundaria de los Estados Unidos. La tabla periódica fue aproximándose poco a poco a lo que conocemos en la actualidad, aunque su forma de presentación se debe a Alfred Wegener y Adolfo Panetti.
En 1905, Werner propuso una forma larga de la tabla periódica que separaba los grupos de la tabla corta en dos subgrupos, A y B. En ella los elementos de las tierras raras estaban colocadas a continuación del lantano, por lo que la tabla resultaba demasiado engorrosa. Fue Panett quien lo solucionó simplemente sacándolos de la tabla y colocándolos debajo, tal y como figuran en la mayoría de las tablas periódicas. Bueno, yo les voy a dar a conocer acerca de las generalidades de la tabla periódica y la organización de los elementos. Los elementos típicos son los elementos más principales del bloque S y el P. Los metales de transición son conjunto de elementos situados en el bloque D. Los lactanidos y actinidos, conocidas como tierras raras, se encuentran en el bloque F. Los gases nobles también se encuentran en el bloque P. Ahora les voy a hablar acerca de la organización de los elementos químicos. En este caso voy a hablar del hidrógeno. El número atómico sería el número 1. El punto de ebullición es donde el estado líquido pasa al estado gaseoso. Y el punto de fusión es la temperatura de la cual un sólido pasa al líquido. La densidad es la magnitud escalar referida a la cantidad de masa. Peso atómico es la masa de un átomo. Valencia es el número que tiene el hidrógeno, en este caso sería el número 1, y el símbolo es la representación. Y la estructura atómica serían los elementos más pequeños. Periodos. Los periodos son una de las formas de clasificación de la tabla periódica. Estos se ubican de forma horizontal y van creciendo a medida de que estos van bajando en la tabla periódica. Tenemos el primer periodo que consta de 2 elementos, ¿sí? Para el cuarto periodo, los elementos habrán completado la tabla periódica con 18. A medida que estos van bajando, van aumentando, hasta llegar al periodo 6 y 7, los cuales constarán de 32 elementos. Y no se los podrá ubicar dentro de la tabla periódica, así que se los ubicará 18 dentro de la tabla periódica original y los 14 se los ubicará en la parte inferior de la tabla. Determinamos en qué periodo va cada elemento. Se va a determinar dependiendo de su último nivel energético. El número de átomos en su último orbital o su último nivel energético nos determinará en qué periodo se va a encontrar nuestro elemento. Para determinar cuántos electrones podemos tener en el último nivel energético, lo que vamos a hacer es utilizar la configuración electrónica. En este caso hemos usado la configuración electrónica del carbono, la cual en su último factor va a tener el número P2 elevado al cuadrado. Este número exponencial cuadrado o 2 nos va a indicar el periodo en el cual se encuentra el carbono. Pero, ¿cómo sacamos la configuración electrónica? Nos vamos a basar en el triángulo de Pauli, el mismo que va a tener 7 niveles, igual que 7 niveles de la tabla periódica. De esta forma vamos a poder conocer en qué periodo se encuentra cada elemento. La tabla periódica se divide en 18 grupos. Estos a su vez se clasifican así por el número de electrones que tienen en la capa más externa. Estos grupos pertenecen a las distintas familias de los elementos, como son los metales alcalinos, metales alcalino-térreos, metales de transición, lactánidos, actínidos, metales del bloque P, metaloides, no metales, gases nobles. Los metales alcalinos. Estos se encuentran en el grupo 1, tienen valencia 1 y son extremadamente reactivos, por lo que no se les encuentra solos en la naturaleza. Los alcalino-térreos se encuentran en el grupo 2, tienen valencia 2 y son activos, por lo que tienden a oxidarse. Los metales de transición. Estos se encuentran en la parte central de la tabla periódica y presentan varios estados de oxidación. Los lantánidos y actínidos. Estos son los elementos de transición interna, se encuentran en el periodo 6 y 7 respectivamente y son radioactivos. Los metales del bloque P se encuentran entre los metales de transición y los metaloides. Estos se denominan así porque sus últimos electrones se encuentran en el orbital P. Los metaloides o semimetales.
Estos separan a la tabla periódica de los metales y no metales y tiene 4 electrones en su última órbita. Los no metales no conducen la electricidad, pero sin embargo son muy importantes para procesos biológicos en la química orgánica. Los halógenos se encuentran en el grupo 17, tienen valencia -1 y presentan en ionización alta. Los gases nobles o gases inertes, estos se encuentran en el grupo 18 y tienen baja reactividad química porque en su última órbita se encuentran 8 electrones. En resumen, hemos analizado la historia y clasificación de la tabla periódica. Sus elementos están compuestos por átomos. Aquí un ejemplo gráfico de uno de ellos. Y por aquí tenemos un átomo de litio. Pero, ¿y por qué son diferentes? Es gracias a su posición en la tabla periódica. Una breve explicación. Los elementos están compuestos por protones y neutrones en su núcleo, los cuales se encargan de dar masa. Además, es gracias a ellos que los elementos toman sus nombres. Por otro lado, y en las órbitas tenemos a los electrones, los cuales se encargan de dar lo que es el comportamiento a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Aquí tenemos un ejemplo de un átomo de carbono. El mismo tiene 6 protones y 6 electrones. Los dos primeros electrones se encuentran en la primera órbita y los 4 restantes en la segunda órbita. En esta pueden orbitar hasta 8 electrones. Es por ello que el carbono puede hacer enlaces hasta con 4 electrones de otro elemento. Los mismos compuestos de una fila tienen similar comportamiento. Los últimos elementos tienen un alto nivel de radiación, así que con cuidado.